corazón de Voces Educativas del Mundo, iniciamos una odisea educativa navegando por el inmenso mar del conocimiento. Utilizamos esta analogía a propósito del mes del mar en nuestro país. Nos inspiramos en este mar que tranquilo nos baña, como dicen algunos versos de nuestro himno nacional. Cada episodio de Voces Educativas del Mundo representa una ventana abierta al aprendizaje, un espacio para compartir y recibir información, para sumergirnos en estas corrientes de vanguardia y las estrategias educativas que moldean el entorno académico, tanto universal como regionalmente. Buscamos, en nuestro estilo muy personal, destacar los avances más significativos, a nuestro juicio, y las personalidades destacadas en la esfera educativa cuando proceda. Orientados hacia la vanguardia y la equidad, como mencionábamos, nuestro propósito es motivar a los colegas, profesoras, profesores y a todos los entusiastas del saber. Como lo planteáramos en el episodio anterior, estamos dispuestos a comunicar las posiciones de los organismos internacionales respecto de la perspectiva educacional que surge de sus investigaciones, sus análisis, sus reflexiones y, por supuesto, la toma de decisiones que llevan a cabo de manera muy directa a este respecto. Observar la trayectoria, por ejemplo, de sus orientaciones hacia los países que las reciben y dentro de estos, cómo se revierten en políticas públicas que van en directo beneficio de las comunidades educativas. Este es un muy interesante trabajo de análisis que nos interesa mucho indagar en ellos y, por supuesto, compartir, comunicarles a ustedes lo que está ocurriendo de manera muy sencilla, muy directa, para que tengamos un intercambio y nos puedan también compartir sus impresiones al respecto. Queremos conocer la efectividad de la gestión realizada en los niveles superiores de las ciencias de la educación, sorprendiéndonos con sus avances y cómo esos bienes bajan a la población infantil o a aquella más juvenil y, por supuesto, en la educación de adultos, de todo el quehacer que se hace efectivamente en educación en nuestro país y también podríamos observar, y de hecho está planteado de esa manera, en nuestra región latinoamericana. Como ustedes pueden apreciar, son grandes desafíos que nos hemos impuesto con el solo hecho de mitigar un poco el desconocimiento de la comunidad acerca de estos grandes temas en el plano educativo y que deben ser parte del acervo cultural de todas las personas, sin importar sus particularidades. Todos nos vemos afectados por la educación en un momento dado. Todos tenemos experiencia escolar, particularmente en nuestro país donde la cobertura es prácticamente muy cercana al 100%. Por ende, independientemente de su ubicación, les extiendo la invitación a conectarse y suscribirse con esta alianza pedagógica que de la mano forjaremos para la construcción de un mundo más culto y, por supuesto, más comunicado. Iniciemos esta travesía con Voces Educativas del Mundo. En el episodio previo discutimos en relación al informe mundial sobre los docentes, afrontar la escasez de docentes, transformar la profesión y sus implicaciones en los docentes comprometidos con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, que busca una educación de calidad para todos en el año 2030, es decir, que se debe alcanzar en ese año, tan solo 6 años más. Sin embargo, es sabido que es insuficiente el plantel docente para cubrir las necesidades educativas a nivel mundial en un plazo tan breve. También mencionamos los desafíos multidimensionales que enfrentan los jóvenes y la realidad de los docentes en su búsqueda de revertir la escasez de profesores. Comentábamos de aquel llamado urgente para transformar la profesión, para inspirar a la próxima generación de educadores y superar los desafíos estructurales y contextuales que afectan a la profesión docente, es decir, a las profesoras y profesores de nuestro país y a la pedagogía.
Es importante demostrar a la sociedad que la migración global, las crisis y las desigualdades de género no debiera afectar a la profesión docente, colaborando al desarrollo global de la humanidad. Por ahora, esto sigue siendo una esperanza, un anhelo para este noble propósito. Muchos de nosotros seguimos comprometidos con la causa de la educación de la humanidad, prestos para contribuir. Por eso estamos aquí, en Voces Educativas del Mundo. En relación con la información recopilada de la UNESCO, procedemos entonces a analizar lo que está ocurriendo con la escasez de profesores en Chile. ¿Es un problema real el que tenemos en Chile? ¿Tenemos suficientes maestras y maestros para hacer frente a los importantes desafíos sociales y de productividad que enfrenta nuestra amada nación? Estamos haciendo esfuerzos en nuestras instituciones nacionales, gubernamentales y especializadas para revertir estos preocupantes datos universales. Porque sin lugar a dudas, a nivel nacional, también enfrentamos problemas en este sentido. Contamos con innumerables artículos, pronunciamientos del Estado y algunos comentarios de prensa en la mesa de trabajo. Contamos aquí con un primer documento que data de abril 2021, en el cual un académico de la Universidad de San Sebastián, el profesor Sebastián Donoso, a propósito de la disminución de matriculados en pedagogía, nos indicaba que el número de estudiantes matriculados en carreras de pedagogía en Chile había experimentado un descenso significativo en los últimos años. En dicho artículo menciona que entre el año 2011 y 2017 hubo una reducción del 27% y esta tendencia se ha mantenido hasta el 2021. Este fenómeno no es casual y se debe a varias razones. Uno de los factores que explican este descenso es la expansión ilimitada de la oferta de carreras pedagógicas en la primera década del siglo. ¿Recuerda usted la apertura de mercado que se autorizó para impartir carreras de pedagogía a diestra y siniestra? Por una serie de instituciones de formación laboral, las cuales no contaban con un adecuado control de calidad ni regulación sobre la cantidad de programas. En un momento dado, más del 50% de los docentes en ejercicio eran egresados de estas carreras, sin certificación de calidad. Sin embargo, el campo laboral para los profesionales de la educación, como dice el profesor Donoso, es limitado, ya que la mayoría de los empleadores son instituciones educativas. Por otra parte, en 2018 se promulga la Ley de Educación Superior, la cual restringió el número de carreras de pedagogía a tan solo aquellas universidades que estuviesen además acreditadas, lo que redujo fuertemente la oferta de los centros no acreditados. Esto sumado a la necesidad de puntajes mínimos para postular y que ha tenido un impacto menor en los registros. Otro dato histórico, fíjese usted, que se suma a esta causa, de acuerdo a las palabras del académico Donoso, volviendo la mirada a unas cuantas décadas del siglo pasado, se refiere a que desde que los establecimientos escolares públicos y su personal fueron transferidos a los municipios en 1981, la profesión docente ha experimentado dificultades. La pérdida de estabilidad laboral, autonomía profesional y un salario digno, además de la disminución del valor social y profesional de la profesión, han contribuido a esta crisis. Tome nota de lo siguiente. En los años 80 hubo una reducción significativa del financiamiento público para la educación, lo cual afectó negativamente la infraestructura, el equipamiento y las remuneraciones, entre otros aspectos. Además, se eliminó el carácter de formación universitaria de las carreras pedagógicas, lo que permitió que instituciones no universitarias ofrecieran estos programas. ¿Cuál era el objetivo de aquello? Saque sus propias conclusiones. Incluso la Universidad de Chile perdió la opción de impartir pedagogía. Se crearon las academias superiores de ciencias pedagógicas,
que luego se transformaron en universidades pedagógicas públicas, como es el caso de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, conocida por la sigla UMCE, y la Universidad de Playa Ancha, o también conocida como la UPLA, con una gestión desastrosa por parte del gobierno de turno. Finalmente, nos comenta el profesor Sebastián Donoso, que en otro hecho histórico de la época, en los años 80 nos referimos, el Ministerio de Educación incentivó el cierre de las carreras pedagógicas y de formación paramédica en algunas universidades estatales recién creadas. Paralelamente se implementó un programa de regularización de títulos docentes, lo que generó una competencia desleal con las carreras de larga duración dictadas por las mismas universidades. Es decir, señoras y señores, a nuestro juicio, un caos educativo afectando a los protagonistas indiscutidos de la educación, sus profesores. Dadas las consecuencias, producto de su formación profesional, como de los efectos en su desempeño, remuneración, incluso en el cuestionamiento de su verdadera vocación. En aquel entonces, por supuesto a juicio personal, las directrices del gobierno autoritario aportaban su apoyo a una visión más bien economicista, de robustecimiento de la inversión para atraer la modernidad al país, pero sin instruir ni educar apropiadamente a su pueblo. Solo buscar el encandelamiento de un desarrollo integral aparente para el disfrute de una población poco instruida e ignorante. No obstante, nuestro horizonte de conversación y análisis en voces educativas del mundo es otro, evidentemente. Buscamos resaltar el protagonismo docente, más bien. Lo que queremos compartir con ustedes, por ejemplo, es que estamos absolutamente ciertos que actualmente se pregona que la educación debe estar centrada en el estudiante, lo cual implica, en términos generales, por supuesto, que abarca métodos de enseñanza con un cambio de foco en la instrucción, desde el profesor al estudiante. En otras palabras, se busca poner la responsabilidad del aprendizaje en manos de los propios estudiantes. Nos parece perfecto. Es imprescindible la participación del estudiante en su propio aprendizaje. Es un verdadero desafío. Pero el estudiante no se orienta solo. No tiene claridad de cuáles son aquellas guías pedagógicas hacia un aprendizaje significativo, si no es de manos de una profesora o de un profesor. Como pueden observar ustedes, este es un tema que seguramente vamos a tener que tocar en algún futuro episodio para tratarlo y reflexionarlo más a fondo. ¿No le parece a usted? Nos encontramos en Voces Educativas del Mundo haciendo una conversación con usted que nos escucha a esta hora del día o de la noche, para interiorizarse de los grandes temas que cruzan el quehacer educativo nacional e internacional. En esta oportunidad comentamos la realidad nacional acerca del tema abierto en el episodio anterior sobre la disminución de la matrícula de interesados por la pedagogía a nivel mundial. Se lo comentamos por si usted recién viene integrándose a este podcast. Le invito a continuar comentando al respecto. En segundo lugar, en base a la información que recabamos con fecha 29 de julio de 2021, desde el informe de análisis de Observatorio Docente del Centro de Investigación Avanzada en Educación, el famoso CIAE, y lo tenemos aquí justo enfrente de nosotros, y que nos habla de la matrícula de primer año de pedagogía, la cual cae 35% entre 2018 y 2021, siendo las carreras de pedagogía de enseñanza media las más afectadas, con un descenso del 25%. Estos datos fueron revelados, como lo mencionábamos, por un estudio realizado por el Observatorio Docente del CIAE de la Universidad de Chile, que analizó los datos de matrícula de educación superior del Consejo Nacional de Educación para el periodo 2005-2021. El informe también señala que las carreras de pedagogía fueron las que más perdieron matrícula en 2021 en comparación con el año anterior, con una disminución del 8%. En particular, las especialidades de biología, química, filosofía fueron las que sufrieron una mayor baja, del 39 en biología, química 32 y filosofía 26% menos.
La académica Beatrice Ábalos, investigadora del CIAE, señala que aunque la disminución de la matrícula de las carreras de pedagogía no es tan dramática como se pensaba, es necesario realizar un estudio diagnóstico para determinar las razones detrás de esta situación. Ábalos también menciona que el descenso en las pedagogías de educación media puede estar relacionado con la dificultad de encontrar trabajo para los egresados. En cuanto al tipo de universidades, el estudio revela que la mayoría de los planteles redujeron su matrícula entre el 2021, como les mencionábamos, siendo las privadas del CRUCH, es decir, del Consejo de Rectores de las universidades chilenas, las que presentaron la mayor caída, un 19,3%. Solo las universidades privadas no adscritas al Sistema Único de Admisión aumentaron su matrícula en un 66,9%, lo cual es bastante significativo. Además, se observa que las universidades no adscritas a la gratuidad aumentaron su matrícula en un 153,7%. Saque usted entonces sus propias conclusiones. En términos regionales, se encontró que las regiones más afectadas por la disminución de la matrícula fueron a lo largo del país, desde Arica, Antofagasta, O'Higgins, Maule, Ñuble, Araucanía, Aysén y Magallanes, con porcentajes que fluctuaron entre un 18,18% y un 30% aproximadamente. El informe también destaca que la disminución de la matrícula afectó más a los hombres, en un 15,9%, que a las mujeres, con tan solo un 5%. Y que la carrera de pedagogía en Chile está cada vez más feminizada, con un 70% de matrícula femenina en 2021, aunque esto ya era un dato previsible. Estos datos indican la necesidad de analizar las razones detrás de la disminución en la matrícula de las carreras de pedagogía, como les mencionábamos, y de tomar medidas para incentivar el interés en dichas carreras, especialmente en las regiones más afectadas, que son las del norte, como les mencionábamos, ¿verdad? Además, es importante examinar las oportunidades laborales disponibles para los egresados y abordar las desigualdades de género en la composición de la matrícula de pedagogía. Como usted puede apreciar, los datos que arrojan las investigaciones a nivel internacional como nacional son semejantes. Los factores cualitativos también tienen similitudes. Falta de interés, desincentivos laborales y económicos, entre otros. Nos preguntamos, ¿también habrá falta de vocación por la pedagogía? ¿Existirá una falta de gestión adecuada con la finalidad de motivar a la joven población que pretende formar parte del magisterio? Mientras más nos involucramos con la información que nos llega para compartir con ustedes, más preguntas surgen con el propósito de encontrar algunas razones del estado actual de la educación chilena. Eso es lo que buscamos junto a ustedes. Agradecemos su compañía y atención a estos datos que nos conducen a la reflexión más profunda para que la comparta con sus compañeros o compañeras de trabajo, sus amistades y por supuesto familiares que estén interesados en esta dinámica de la gestión educacional, particularmente aquello que compete a las y los profesores directamente y su permanencia o simplemente situándose al margen del sistema escolar chileno, tengan también la posibilidad de compartir una opinión, de emitir una opinión, pero siempre con fundamentos, con evidencias, más allá de una opinión netamente visceral. Estas son las voces educativas del mundo que les reconoce como seguidores y les agradecemos por aquello. También hemos seleccionado una nota de prensa. ¿Dónde la tenía yo acá? Aquí está. Esta es una nota de prensa de la época, marzo 2021, del diario La Tercera, en la cual se nos comunicaba el preocupante déficit de profesores en Chile. ¿Cómo enfrentarlo? Bueno, esa es la pregunta que se planteaba. Aquí, la periodista Lisette Ávila escribía que se estimaba que en los siguientes 5 años habría un déficit de profesores en Chile y que podría llegar al 19% de los profesionales necesarios para el sistema escolar. A pesar de que la pedagogía es una de las profesiones más valoradas por la ciudadanía,
Los jóvenes no muestran interés en estudiar esta carrera debido a la falta de incentivos, remuneraciones adecuadas y desafíos constantes. Es decir, son las mismas causas que ya hemos venido mencionando desde el informe de la UNESCO, pasando también por aquellos comentarios de especialistas, comentarios que vienen de otras organizaciones intermedias en los cuales provocan un desincentivo en los jóvenes por estudiar nuestra hermosa carrera de pedagogías. Según un estudio realizado por Elige Educar en 2025, es decir, ya estamos hablando del próximo año, podrían faltar más de 32.000 docentes en el sistema educativo chileno. La falta de profesores afectaría principalmente a la enseñanza media, con déficit en áreas como historia y geografía, ciencias naturales, inglés, tecnología, música y educación general básica. Es decir, la cobertura es bastante amplia. Y las regiones más afectadas serían Tarapacá, Antofagasta y Coquimbo. En 2020 ya se proyectaba un déficit de 13.630 docentes, por lo que el Ministerio de Educación, reaccionando ante todo este contexto desgarrador, podríamos decirlo desde el punto de vista del magisterio, convocó a una mesa de trabajo para atraer a los jóvenes a las carreras de pedagogía. Algunas propuestas, como la beca vocación de profesor, ya se encuentran absolutamente implementadas. Sin embargo, el déficit continúa. En cuanto a las remuneraciones, siguen siendo bajas a pesar de los avances en incentivos y condiciones. Tome en cuenta lo siguiente. Un profesor recién titulado gana alrededor de 900.000 pesos, mientras que después de 25 años de servicio, el promedio es de 2.500.000 pesos. En comparación, un médico al cuarto año de egreso gana una remuneración similar a la que un profesor recibe después de 25 años de servicio. Es decir, si lo miramos exclusivamente desde esta perspectiva, evidentemente no es lucrativa la carrera de pedagogía, salvo en muy escasos países del mundo. El informe PISA 2018 destaca la importancia de ofrecer atractivas condiciones de trabajo y retos a los docentes para atraer a personas talentosas. Además, es una medida clave implicar a los docentes en la toma de decisiones y promover la profesión docente como una carrera exigente y gratificante. Según la decana de Educación de la Universidad de San Sebastián, Ana Luz Durán, en abril 2021 expresaba que se necesita mejorar las remuneraciones, ofrecer más incentivos y flexibilizar la carrera docente. También decía que es importante apoyar a los profesores en su desarrollo profesional, como la realización de posgrados o viajes al extranjero, y hacer que la carrera directiva sea prestigiosa y bien remunerada. En resumidas cuentas, el déficit de profesores en Chile es preocupante y requiere de medidas como mejores incentivos, remuneraciones adecuadas y una carrera docente más flexible y atractiva. Además, es necesario promover la profesión docente como una opción valiosa y destacar su importancia para el país. Surgen nuevas interrogantes al respecto. ¿Pasará también el desincentivo por estudiar esta carrera dada la escasa valoración social efectiva que tiene la profesora o el profesor en la sociedad chilena? El profesor o la profesora ya no es una persona respetada por el solo hecho de ser un o una profesional de la educación, como fue antaño. Es cuestión de recordar los diversos actos delictuales que atentan contra su integridad física y psicológica que sufren muchas y muchos colegas al interior de sus establecimientos educacionales o en sus aulas, con manifestaciones de hostigamiento, entre otras presiones, que incluso han tenido desenlaces extremos, como la muerte de más de alguna profesora. Desde otra perspectiva podemos añadir que existen muchos discursos y expresiones de apoyo, incluso compasivos, con la labor de las y los profesores, a todo nivel de nuestra sociedad. Observamos dichas expresiones particularmente para el Día del Maestro o del Profesor, y desde diversas plataformas de poder y de la sociedad toda.
Sin embargo, en el cotidiano, lamentablemente, no pocos son insultados, maltratados, no escuchados, no tan solo por sus propios estudiantes, sino por padres, madres o apoderados, quienes apoyan indefectiblemente a sus hijos que ya han cometido actos de mala formación humana hacia los docentes. Me pregunto entonces, ¿es nuestra sociedad la que se encuentra en un caos actitudinal de deformación elemental al interior de la familia, del hogar, y que redunda en la piedra de toque, es decir, los profesores? ¿Quién los defiende y les reubica en el pedestal que les corresponde? Aún no lo observamos claramente. Por ende, las y los jóvenes que miran con cierto anhelo convertirse en profesores están enterados de estos posibles actos, muchas veces de connotación delictual y que podría formar parte del entorno que les espera, pues en algunas circunstancias alguna vez vivenciaron lamentables experiencias para con sus propios profesores. Así, no se requiere seguir analizando más sobre el tema y desvían su atención hacia otras opciones de formación laboral y profesional. Se los mencionamos porque hemos sido testigos presenciales de algunas lamentables escenas en este sentido. Hasta aquí hemos planteado diversas informaciones acerca de las repercusiones que ha tenido y que aún se registran en nuestro país, los hechos que constatan la disminución de postulantes a las carreras de pedagogía. No obstante, esta historia aún no termina. ¿Quiere usted saber cómo se está reaccionando a nivel estatal acerca de este relevante tema? ¿Habrá más de alguna repartición gubernamental a cargo de tomar el guante que dicta la UNESCO para revertir la situación ya planteada? ¿Se tendrá conciencia del significado, la proyección del ODS 4 y sus repercusiones en la población nacional? Todo esto y más lo conoceremos en el próximo episodio de Voces Educativas del Mundo, que Rubén Carrasco, un servidor, les trae en un par de semanas más. Gracias por su compañía. Suscríbase, comprométase con nosotros y denos su testimonio, su opinión acerca de estos y otros temas del ámbito educativo. La pasión que nos impulsa. Hasta la próxima. Chao, chao.